incómodo síntoma que es el prurito, que puede solamente estar localizado a las palmas de las manos o a la planta de los pies, pero muchas veces es generalizado. Y si se presenta sobre todo en las noches, entonces la incomodidad es mucho mayor. ¿Cuál es el signo inmediato del prurito? Obviamente es rascado. Entonces se pueden producir erosiones o escoriaciones incluso en la piel a consecuencia del rascado. Y peor si es nocturno, entonces se acompañará incluso de insomnio, ¿no? Por retención de las sales biliares en el plasma, básicamente. Otro síndrome importante es la presencia de fiebre. Se observa en múltiples procesos hepáticos y de las vías biliares. Bueno, a propósito, quería decirles por qué he estado saliéndome de la... Doctor, disculpe, no está compartiendo pantalla. Ah, caramba. ¿Qué ha pasado? Ah, cierto. Sí, es que, ¿saben? Estoy probando en cuál de los equipos que tengo es más clara la imagen. Y han debido ver un número que es el número de la contraseña de la plataforma, ¿no es cierto? 94, 74, 95, 96. Entonces estoy también simultáneamente en la otra computadora. Entonces, y estoy viendo cuál tiene mejor calidad de imagen. Bueno, a mí no me importa la imagen mía que se grabe. A mí me interesa sobre todo las gráficas o las diapositivas propiamente. Por eso que seguramente he estado con este inconveniente. Y veían seguramente una otra imagen de rato en rato, pero pareciera un poco más clara, les digo, pese a que yo estoy aquí con una cámara Logitech en la computadora esta nueva que tengo. Sin embargo, en la HP, la original que tiene, no deja mucho que desear, es realmente buena cámara. Bueno, seguimos. Entonces, la fiebre en múltiples procesos hepáticos y de las vías biliares se puede presentar en la colecistitis, por ejemplo, colecistitis crónica reagudizada, en los abscesos hepáticos. Esto hay que pensarlo y es casi seguro que vayamos a compartir en una clase probablemente simultánea de todo el grupo un caso clínico que fue familiar. Este muchacho, sobrino mío, está en Santa Cruz, pero quiero comentarles tal cual fue la situación. ¿Me están escuchando normalmente? Sí, doctor. Sí, porque habían estado colocados los audífonos sin darme cuenta. Ahora, igual. Lo escuchamos, doctor. Entonces, preferible dejarlo así. Bueno, voy a aumentar un poco la intensidad o la claridad de la imagen. Entonces, el absceso hepático es una complicación, quien creyera tan rara de ver, pero que se puede presentar. Y los procesos, les digo, de vías biliares, igual, la angiocolitis, la colecistitis crónica reagudizada, etcétera, etcétera. Pueden presentarse igualmente trastornos nerviosos y psíquicos. Puede presentarse cefalalgia, vértigo en la insuficiencia hepática y en los procesos biliares. Esto dice la gente, ¿no? Estoy con sobrecarga del hígado, me imagino que estoy con mis bilis, entre comillas, dice, deben estar exageradas. ¿Y por qué se da cuenta? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué tengo mareos de cabeza? Probablemente sea un síntoma que no le tomamos mucha importancia, ¿no? Entonces le podamos dar al paciente alguna medicación para que libere sus ácidos biliares, sus sales biliares. Existen algunas drogas de esta manera que pueden hacer vaciar de alguna manera la vía biliar y la vesícula. Y bueno, mejoraríamos seguramente este síntoma que es incómodo para el paciente. Puede presentarse depresión psíquica con profunda astenia en las hepatopatías agudas, crónicas, abscesos y, por supuesto, en los procesos tumorales malignos y en la cirrosis igualmente.
En la encefalopatía hepática, que vamos a analizar con más profundidad, se encuentra de lo más suave a lo más profundo, o sea, de inicio hasta la finalización. Primero, trastornos psíquicos ligeros, pérdida de memoria ligera, flapping, que les voy a explicar en qué consiste, desorientación probablemente temporoespacial. A lo anterior se puede agregar a todo lo anterior se agrega somnolencia. Y finalmente el paciente entra en coma. Esa es la gradación, la evolución natural de los trastornos psíquicos en los pacientes con encefalopatía hepática. En el coma hepático se presenta el fetor hepaticus, es un olor rancio. Datos biológicos específicos, por supuesto, hematológicos, química sanguínea sobre todo. Vamos a ver qué cosas se tiene que pedir en un hepatograma, lo que nos habla de necrosis, de insuficiencia hepática, etc. El electroencefalograma, que también puede ser útil. Finalmente, para concluir este tema, vamos a hablar de la hemorragia digestiva, que obviamente la causa más frecuente de la hemorragia digestiva, secundaria a procesos, a enfermedades del hígado, específicamente a la cirrosis hepática, es la rotura de vasos esofágicas por la hipertensión portal. En la hipertensión portal o en la circulación colateral profunda se van a desarrollar estos vasos y obviamente el 85 o 90% de estos son secundarios a cirrosis. Siempre hay que pensar en esa posibilidad de cirrosis, siempre. Pero les vuelvo a decir, hay casos en los que no siempre. La medicina no es 2 más 2, 4, ya les dije. Se elucumbra que la causa de muchas veces, no siempre varices esofágicos, sino gastritis erosivas o úlceras del estómago, se recuerdan, les decía, incluso varices que no se las encuentran en el esófago, sino en el fundus del estómago. Pueden encontrar, entonces tiene que ser muy hábil el endoscopista para poder darse dar la vuelta al endoscopio y ubicar el fondo del estómago y encontrar estas gastritis erosivas, úlceras o varices. Y generalmente se debe a incapacidad del hígado. Se cree, se elucumbra la causa fisiopatológica sería la incapacidad del hígado capaz de destruir la gastrina. Bien. Bueno, esta es la circulación. Me vale la pena acabar, inferior. Aquí estamos viendo una endoscopía digestiva alta, una FEDA, y las flechas señalan exactamente todos estos paquetes varicosos en el esófago. Obviamente estos ya son conocidos por ustedes, ya son varices sangrantes, y lo que se hace habitualmente en esta época, a esta altura del desarrollo de la ciencia, ya no es la esclerosis de estas varices, sino son las endoligaduras que se denominan. O sea, por el fibroscopio se introduce unas ligas, se hace la ligadura de la varices respectiva y se deja después a que se reabsorba. Entonces es un método interesante. Antes se hacía la esclerosis con alcohol absoluto, alcohol a 90 grados y otras sustancias también, pero últimamente ya no. Nos faltaba el hidrotórax. Puede aparecer líquido, que es un trasudado específicamente, sobre todo en el mitórax derecho, como un primer signo de fallo hepático, precediendo muchas veces, anticipándose a la presencia de edemas en la periferia y a la citis. Bien. Eso es cuanto en este tema. Pero vamos a seguir avanzando. Bien. Ayer no he pasado lista, por favor, vamos a hacer una comparación de la pantalla, de la grabación que tengo con los estudiantes que han venido.
Y vamos a ver, además, quiero salir de una duda porque estoy con una duda de cuántos todavía faltan para poder completar las exposiciones. Entonces, ya nos falta tiempo, estamos prácticamente apretujados de tiempo para concluir el año lectivo, que según indica el calendario, estaba viendo esta mañana, nos habla de una situación especial, ¿no? Que concluiría el año, no me acuerdo dónde. Bueno, concluye el año, pero con las segundas instancias. Pero ya les daremos oportunamente la finalización. Creo que el 20 de noviembre concluyen clases y después ya comenzamos exámenes finales en diciembre, la mitad del mes de diciembre seguramente, la otra mitad después del receso y las segundas instancias. Bueno, pero no nos atormentaremos con esas noticias que son realmente catastróficas, ¿no? Muchas veces. No creo en el curso, no, yo tengo esperanza de que el segundo examen sea mucho mejor que el primero, el segundo parcial, aunque es mucho más amplio, pero veremos. Yo estoy confiado en que lo van a hacer mejor. Además, con esos exámenes, de esos cuestionarios, ya prácticamente tienen una buena parte, digamos 8 o 10, 8 o 9 puntos. 8 puntos en el peor de los casos creo que 6. Bueno, tampoco es un curso uniforme 100%, imposible. Bien, pasemos. Examen físico del hígado y de las vías biliares. Y en este tema vamos a hablar también en páncreas, por si acaso. Comenzamos por la inspección del hígado. Cuando hablamos en el tema general del examen físico del abdomen, habíamos observado que el abdomen puede ser asimétrico, ¿no? Las grandes hepatomegalias, por ejemplo, y la circulación suplementaria o complementario y la ascitis pueden determinar obviamente esta presencia. Entonces el abdomen no puede ser siempre uniforme en esa forma de S itálica, etc. Y hemos visto la posibilidad de que la ascitis, atención, pueda evidentemente darnos un abdomen abombado. Creo que nadie se ha equivocado en el cuestionario, gracias a Dios, no me ha puesto abdomen abombado y abdomen excavado. Obviamente había que no tener ningún criterio para poder no interpretar de esa manera. La palpación, esta sí es fundamental. La inspección nos aproxima de alguna manera a alguna impresión diagnóstica o alguna precisión de decir que es un abdomen asimétrico, es un abdomen abombado, probablemente por ascitis, descartando la posibilidad de que sea un abdomen abombado por obesidad, ¿no es cierto? Esos 3 tipos, ese paso, esas gorditas para recuerdo, un abdomen batraciano, un abdomen delantal y un alforje. Excepto esa situación, hay que pensar en un abdomen distendido en un paciente con antecedentes de ictericia, antecedentes previamente de ingestión, de ser bebedor consuetudinario, alcohólico inveterado, etc. Y nos puede hacer pensar la idea de que sea realmente ascitis, ¿no? Y si tiene otros estigmas de patopatía crónica, hipertrofia de parótidas, palma hepática, Spiders, etcétera, etcétera. Ustedes conocen, me imagino, deben recordar varios de los estigmas a los que nos hemos referido en reiteradas oportunidades. Aquí es lo interesante. La palpación, y se los digo así muy claramente, una buena palpación, una adecuada palpación del hígado equivale a 2 pruebas funcionales para el diagnóstico de enfermedad del hígado. ¿Qué quiere decir esto? Que tendrán que desarrollar esta habilidad, tendrán que desarrollar ustedes esta habilidad para poder ser hábiles en la palpación del hígado. Por supuesto que se necesita formación.
primero tener las manos completamente calentitas, saber directamente qué cosa voy a ir a palpar en el hígado. Palpar el borde izquierdo, no se palpa, solamente el borde inferior derecho del hígado, no se palpa más. Cuando hacía esa pregunta en el cuestionario de qué vísceras se palpan, o qué vísceras, todas las vísceras estas menos una, ¿quién va a palpar el páncreas? Salvo que esté patológicamente comprometido con un tumor. Bien, entonces hay que tener un protocolo para la palpación del abdomen. Es fácil en sujetos que tengan un abdomen blando, por ejemplo, de ustedes jóvenes, ¿no? Entonces un abdomen blando, plano, que no hay ninguna cicatriz, nada que... Es fácil palpar. Pero en sujetos con paredes gruesas, esos individuos atléticos, con músculos abdominales de la cincha abdominal desarrollados, u obesos, o pacientes con ascitis, realmente incluso, como dice la diapositiva, aún para médicos entrenados resulta con cierta complicación. Pero en definitiva, la palpación es útil y es necesaria que aprendan como una de las habilidades que tienen que desarrollar jóvenes. Existen... Mil disculpas que le interrumpa, pero no está compartiendo pantalla. ¿Otra vez? Y esto es fundamental, les digo. Esto es fundamental. Sí, otra vez me salí. Bueno, entonces vamos a volver a las diapositivas anteriores. Desde ahí. Entonces, hemos hablado de esto. He hablado de esto y, bueno, me olvidé realmente tomar en cuenta el compartir. Les vuelvo a decir, creo que hasta aquí habíamos avanzado. Incluso en individuos, en médicos entrenados, la palpación necesita un cierto protocolo y cierta preparación. Las manos calientes y como les decía de comienzo, el médico y el practicante tienen que saber qué cosa va a palpar, porque no aparece ahí en una pantalla que el hígado está aumentado de volumen, que tiene, que se llama imágenes circunscritas o está granuloso. No, absolutamente nada. Yo tengo que saber qué cosa palpar y en función de eso tengo que utilizar alguno de estos métodos de palpación. Los más prácticos son 3, Matthew, Chauffour y Glenard. El método de Matthew es este. Quiero explicarme en qué consiste. El paciente está en decúbito dorsal, con las rodillas semiflexionadas. Preferentemente sin almohada en la cabeza, sin almohada. Yo prefiero incluso extendidas las piernas, pero bueno, ustedes aprenderán si pueden con las rodillas flexionadas. Ese es el protocolo que indica el autor, con las rodillas semiflexionadas. Me aproximo por el lado derecho, que es la posición habitual de exploración, conocen ustedes, el lado derecho del paciente. Entonces, coloco mis manos, observen ustedes las puntas de los dedos, pero no así, sino entrelazadas. Prefiero entrelazadas, aquí están demasiado abiertas. Entonces, voy en busca del borde inferior del hígado y la palpación es de abajo hacia arriba, de abajo hacia el reborde costal. Entonces, me bajo unos centímetros del reborde costal. Esta es gráfica mucho más adecuada. Esta me gusta más. Observen ustedes. Está entrelazando un poco los dedos. Entreabre así, se entreabre así y se va subiendo progresivamente, haciendo pequeños movimientos suaves de abajo hacia arriba, percibiendo lo más que se pueda
las características físicas del hígado. Esta es la técnica de Matthew. Es una palpación bimanual muy útil, probablemente la más sencilla de hacer, la más sencilla de hacer. No les estoy diciendo la mejor, no. A mí me gusta, pero no porque me guste a mí les va a gustar a ustedes. Tendrán que ustedes explorar en familiares, porque no hay otra alternativa en este instante, y practicar. La siguiente técnica es el método de Chaufar. Método, no técnica, método de Chaufar. ¿En qué consiste? Observen ustedes. Igual el paciente de cúbito dorsal, lo más relajado posible. Nosotros como exploradores nos sentamos, dice eso, va a depender obviamente de la estatura que tengamos, en una banquetita al lado derecho del paciente. Y si no parados, no es problema. Se coloca la mano izquierda en la región dorsolumbar. Dorsolumbar. Se dice que hay que empujar con el dedo medio al hígado, cosa muy difícil de hacer. Pero es como si estuviese sosteniendo toda esa región e intentando empujarla hacia mí, hacia mi persona. En realidad, hacia mi mano derecha, que es la que va a palpar el hígado. Y voy igual de abajo hacia arriba, pero observen ustedes los dedos que ha colocado el explorador. De abajo arriba, al encuentro del hígado en cada movimiento inspiratorio. Entonces le digo, inspire, meta aire fuerte, aguante, y yo avanzo mis dedos para encontrar el hígado. Respire nuevamente, bote aire, otra vez respire hondo, y yo voy avanzando progresivamente hasta el encuentro del borde inferior del hígado. Esta es la maniobra de Chaufar. Muy buena maniobra, por si acaso, muy buena maniobra. Es excelente maniobra la de Chaufar. En la de blanco y negro, aquí están encontrando la misma figura prácticamente, solamente que el explorador ha avanzado un poco más, ¿no? Y en blanco y negro quizás sea más fácil poder interpretar. La mano izquierda está empujando, elevando propiamente a la región dorsolumbar, y con la mano derecha estoy avanzando al encuentro del hígado con cada movimiento inspiratorio. Ese es el método de Chaufar. Ya tenemos entonces el método de Matthew y el método de Chaufar. Sin lugar a dudas, estas preguntas, estas gráficas van a estar en el examen, sin lugar a dudas. En el parcial primero o en el cuestionario, no sé. Vamos a ver de qué tenemos tiempo. Esta semana quiero adelantarles, vamos a hacer semiología. Oye, ¿por qué tan tarde, Margarita? ¿Estás entrando recién? Bueno, ya conversaremos posteriormente, porque son las 8:32. Les decía, este fin de semana en el cuestionario van a entrar estómago, semiología del estómago y exploración física del estómago. Entonces vamos a hacer, yo creo que unas 10 preguntas. Bueno, mientras más preguntas tenga, mejor, ¿no? Y finalmente acabamos con el método de Glenard. Matthew, Chaufar y Glenard. No tengo gráficas en colores, pero esta es la gráfica de Suros, tomada de Suros, de la palpación del hígado por método de Glenard. ¿Cuál es la diferencia con la anterior, si ustedes se dan cuenta? Con la de Matthew, obviamente hay una diferencia muy sustancial, muy sustancial. Con la de Chaufar probablemente ustedes podrían confundir, pero ¿cuál es la diferencia? Igual, paciente en decúbito dorsal, relajada completamente, el abdomen completamente relajado. Coloco mi mano izquierda en la región dorsolumbar, empujo hacia mí, y lo que hace, en vez de ir con los dedos hacia de abajo hacia arriba, el paciente toma como una especie, ¿qué les digo? Con el borde cubital, o el borde cubital de la mano, intenta enganchar el borde inferior del hígado.
Esa es la diferencia entre el Glenar y el Chaufar. Mientras en el Chaufar vamos con la punta de los dedos a intentar encontrar el hígado que está descendiendo en cada movimiento inspiratorio, en el Glenar coloco mi borde cubital. También muy buena palpación, sobre todo para gente que tiene dedos largos, se dice que es una palpación excepcional. Bueno, pero igual, cualesquiera de los métodos que estoy utilizando, tengo que evaluar estas características físicas del hígado con la palpación. La forma y volumen. Estará aumentado de volumen el hígado. Habrá una esplenomegalia. Mido en centímetros, ya no en traveses de dedo como nos hacían medir a nosotros. Prefiero medir en centímetros por debajo del reborde costal. Habitualmente son 2 centímetros que el hígado se proyecta en el abdomen, debajo del reborde costal. Pero si es más, si estamos hablando de una hepatomegalia. ¿Será una forma normal del hígado? Tenemos que obviamente conocer el hígado desde el punto de vista anatómico. Su consistencia, esto es fundamental, esto es interesante. Y ya les he hablado, una consistencia, normalmente el hígado tiene una consistencia blanda. Pero si está congestivo, por ejemplo, por una insuficiencia cardíaca derecha, está congestivo el hígado, hay glisonitis incluso, entonces puede ser más blando de lo normal. Lo contrario, si es pétreo, leñoso, duro el hígado en su palpación, me hace sospechar. Primero, cirrosis. Y segundo, mucho más dramático, un cáncer de hígado, un hepatocarcinoma. La sensibilidad, ya les decía, si hay una glisonitis reactiva por congestión hepática, no se va a dejar palpar el paciente el hígado con facilidad, se va a quejar de dolor. Me duele, doctor. Con cualquiera de los métodos, Matthew, Chaufar, Glenar, cualquiera de los métodos empleados, igual el paciente se va a quejar de dolor. Entonces su sensibilidad puede estar aumentando. Lisura. Normalmente la superficie del hígado es, como ustedes han podido ver en las diapositivas, me imagino que en anatomía también han tenido la oportunidad de tener entre sus manos el hígado, es liso completamente. Pero si por si acaso tuviese irregularidades, abollonaduras que se denominan, ¿no es cierto?, me hace sospechar. ¿Serán abscesos? ¿Serán tumores? O una cirrosis, por ejemplo, macronodular, que así se denominaba hasta hace poco. Se hacía una diferenciación macroscópica de la cirrosis micronodular y macronodular. Ahora no hay nada. Hay una imbricación de ambos términos. Puede ser micro y macronodular simultáneamente en una cirrosis hepática. Bien. Movilidad en relación con los movimientos respiratorios. Ya les decía, en la maniobra o en el método de Chaufar, sobre todo, cuando inspiro, y en los tres métodos se tiene que utilizar igual. Al inspirar profundamente, el hígado tiene que descender junto con la pastilla costal, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede si no se mueve el hígado? Algo raro está sucediendo. Pulsaciones. Esto es un poco difícil de poder definir. Sin embargo, según el texto, según el libro de Koichi Chamorro o de Suros, habla de pulsaciones, por ejemplo, venosas, en el caso de insuficiencia tricuspidea e insuficiencia o pulso hepático en otra situación, en insuficiencia aórtica, por ejemplo. Entonces, un poco difícil, ¿no? Sería demasiado exquisito llegar a ver estas características. Pero forma y volumen, sí, consistencia, sensibilidad, lisura, seguro que sí. Y el borde hepático. El borde hepático tiene que ser romo. Si el borde hepático es cortante, no está hablando de un compromiso neoplásico incluso. Miren ustedes, en esta gráfica, en uno dice modificaciones, bueno, del borde hepático. Hígado con borde normal, o sea, romo.
2, hígado con borde normal, hígado con borde romo. Ya nos estaría hablando de una cierta congestión, una hepatomegalia. Ahora, la diferencia entre este normal y el romo es tenue, la verdad es que es tenue. Pero el problema es cuando el borde es cortante, filoso. Me puede estar hablando de un hepatocarcinoma. Probablemente la diferencia mayor sea entre el borde romo y el borde cortante, lo más importante. Bien, palpación de la vesícula biliar. Dado de que la patología de vesícula es bastante amplia, tenemos que darnos un cierto tiempito, una cierta vocación de exploradores para ver si evidentemente el paciente está con un compromiso de vesícula biliar. Las vesículas normales y escleroatróficas no se palpan, primera condición. No hay vesícula biliar normal que pueda exponerse a la palpación nuestra, por más técnicas que tenga. No se la puede palpar. Hay una ley que se llama de Courvoisier-Terrier, en realidad, le faltaría el término Terrier, y dice algo que es interesante. Si la obstrucción es cancerosa, tendríamos la posibilidad de tener una vesícula grande, distendida. Si la obstrucción es provocada por cálculos, la vesícula es pequeña, retraída, escleroatrófica y en consecuencia no se la palpa. Entonces, este dato es interesante. ¿Obstrucción cancerosa de qué? Dependiendo de qué, por ejemplo, la vesícula podría estar aumentada de volumen. Un cáncer de páncreas. Y entonces eso va a provocar, evidentemente, que la vesícula se aumente de volumen. Sin embargo, si la vesícula estuviese inflamada, se hace sensible y dolorosa la presión. Aquí hay una gran controversia entre los que somos clínicos y los que son cirujanos. El famoso signo maniobra de Murphy para los cirujanos, para nosotros maniobra de Prong, y el signo se llama signo de Murphy. Les voy a decir, o Murphy si quieren. ¿En qué consiste? Está tomado de Suros por si acaso, y esta es la maniobra de Prong. Entonces se coloca de inicio los 2 dedos pulgares en la región epigástrica, posteriormente solamente en la región epigástrica, y la parte final de esta maniobra consiste en palpar el punto cístico. ¿Se acuerdan ustedes? Una línea que va del ombligo hacia la axila derecha, el punto en que corta el reborde costal, ese es el punto cístico. Prácticamente es paralelo al músculo recto anterior del abdomen derecho. Y entonces, hecha esta maniobra, y si a la palpación el individuo dice en el punto cístico, mis pulgares en el punto cístico, refiere, pues hace una apnea por dolor, se llama signo de Murphy. Entonces, si ustedes notan, esta es la diferencia con la que nos peleamos los cirujanos y los clínicos y los cirujanos. Maniobra de Prong es la que se hace, pero el signo que se encuentra, si encontramos dolor a la inspiración rápido, el paciente hace una apnea, nos está haciendo pensar de que existe una vesícula inflamada. De toda manera, la controversia sigue, nosotros seguimos defendiendo porque esto está escrito. Sin embargo, creo que Nichanson y Garzábal habla y no de maniobra de Prong, sino de maniobra de Murphy, signo de Murphy. Entonces, seguramente los colegas se agarran duro a este hecho y bueno, tampoco nosotros vamos a entrar en una discrecional pelea semántica, ¿no es cierto? ¿Quién tiene la razón? Finalmente, lo que nos interesa es que si el paciente hace una apnea por dolor en el punto cístico, Murphy o Murphy, si quieren, en inglés sería Murphy. Murphy positivo, nos está hablando de un signo
muy interesante de una colecistitis aguda o crónica reagudizada. Bueno, lo vamos a dejar acá porque tengo algunas cosas que comentar y evidentemente necesito, primer hecho, voy a pasar lista a los 45 que están. En realidad estaríamos 46 conmigo más. Aquí en el extremo estamos viendo el 74, 95, 96, que es el doctor Arancibia, que está allá, cerrada apagada su cámara. Bien, primera condición o primera situación que me interesa resolver en este instante y en este mismo instante. Quiero ver, voy a ir pasando lista paralelamente o viendo quiénes ya han hecho la presentación de los casos clínicos. Quiero saber más o menos para programar en el resto del tiempo que tenemos y que nadie se quede sin exponer. Esa es la idea. Esa es la idea. Bien, paso. Abastoflor Paula Andrea. Ya has presentado, ¿no, Paulita? Paula. Buenos días, doctor. Presente. No, has presentado ya el trabajo, ¿no es cierto? Ya has hecho tu presentación del trabajo, me refiero. La presentación del caso clínico. ¿Sí? Tu volumen está bajísimo, Paula. Bueno. Aguilar Carlos Daniel. ¿Dónde está Aguilar? Buenos días. No, doctor, aún no. Te falta. Aníbal. Sí, doctor. ¿Y has hecho o te falta también a vos, hijo? Presentar el caso clínico. Me falta. Perfecto. Pero está Aníbal también. Ya. Arenas. Presente, doctor. Todavía no he presentado el caso. Perfecto. Arroyo. Presente, doctor. Todavía no presenté. Me faltan varios. Baraja ya presentado. Barrientos Rodrigo también ya presentado. Presente, doctor, sí. Keiklin también ya presentado. Bocanegra ha presentado, pero está ausente. Nelly también ha presentado. Sí, doctor. Calvimonte también ha presentado. Sí, doctor. Calvimonte, María Fernanda está, sí. Mirieli ha presentado igualmente. ¿Está Mirieli? No, pero ha presentado. Castro Dalia también ya ha presentado. Castro está. No, doctor, no he presentado. Sí, doctor, aquí, pero no he presentado. Perdón, sí, me imagino que te va a tocar ya nomás en estos días. No te digo mañana o el siguiente lunes, pero ya te va a venir cualquier momento. Falta entonces. Castro Matías ha presentado. Margarita Picha igual. ¿Está Margarita? Presente, doctor. Te quería preguntar, ¿has entrado a la I-32 o te saliste? No, o qué pasó? No, la laptop se me apagó y tuve que entrar ahora por el celular. Ya. Sí, doctor. Coronado. Presente, doctor. Sí, he presentado ya. Has presentado, tienes razón. Roger Cruz está. Roger. No está, pero ha presentado. Doctor. Roger. Sí, doctor. Pero dime pues que estás presente, si no te voy a poner falta porque estoy simultáneamente pasando lista. Sí, doctor, es que no me respondía el micrófono. Ya. Sara de Aquino. Ya presentó, ¿no? Sara. Sí, doctor, ya presenté. Eso. Díaz Zoraida. Doctor, perdón. ¿Me has llamado? Es que en la hora ha cortado mi internet y se me ha llamado, no he escuchado. No importa, pero estás presente y has presentado.
Díaz Zoraida también ya presentó. Díaz Zoraida, ¿está? Presente, doctor. Sí, ya presente. Presentado. Y es de Medina Arancibia, Presente, doctor. pero no has Sí, presentado. sí, Has sí, presentado. presente. Sí, ¿Qué doctor. te tocó? ¿Qué te tocó? La verdad es que no recuerdo, pero presenté con Paola, con Abastoflor. Paula, ¿qué caso presentaron? Me llama la atención. Doctor, Paola dijo que tenía problemas con su micrófono en el chat. Bueno. Estrada, ¿está? Estrada. No está, pero presentó. Bruna. No está, pero Presente, doctor. Sí, presente. sí, pero contesta pues a la lista, Fernanda, o digo, Bruna. Presentaste. Mirieli, ¿está contigo? Bruna. Sí, doctor, está acá conmigo. ¿Y por qué no Que estamos contestas? con problemas de conexión. Todo el mundo anda con problemas de conexión. No sé si es la excusa mundial. Gudiño. Presente, aún no presente, doctor. No has presentado. Perfecto. Ese sería el grupo A. Faltaría bueno, Paulita está, pero no ha presentado. Le falta todavía. ¿No? Sí, doctor. Guzmán Gabriel. Guzmán Gabriel. Guzmán Gabriel no está. No está, pero ya ha presentado a este muchacho. Yankee. Presente, doctor. Todavía no he presentado. Eso es. Los López Joel y López Rivera. Estos faltan simultáneamente. López falta y tampoco han presentado. Maturano. Presente, doctor, ya presente. Sí, ya está tiqueado. Mita. Presente, doctor, ya presenté. Sí. Montaño. Presente, doctor, ya presenté. Así es. Estoy confirmando nada más. Ojeda. Presente, doctor, ya presenté. Así es. Oropesa. Nicole. Oropesa Nicole no está, pero ya presentado. Pacheco Fabiana. Presente, doctor, ya presenté. Sí, has presentado junto con tu compañera. Montecro. Palancusi. Presente, doctor. Voy a presentar este jueves. Sí, pero no lo cuentes, pues, Elena. No lo divulgues, eso es secreto profesional. Bueno, Pérez Diana. Presente, doctor. Aún no he presentado el caso. Sí. Teodora Puchuile. Presente, doctor. Todavía no presente. Todavía no. Quispe Navarro. Quispe, ¿está? Presente, doctor. No has presentado. Rodas. Presente, doctor. Sí, ya, tranquila nomás. Sí, ya sabemos, ¿no? Pero no lo divulgues. Salazar. Danielita. Presente, doctor, ya presentado. Sí. Señor Anis. Presente, doctor, no he presentado. No vas a faltar, de que no vas a faltar. Señor Anis, ¿no has presentado? No presenté todavía, doctor. Ah, ya.
y escúchame, no faltes más, pues por favor, el cuestionario me has hecho una promesa de que, y solo así te he aceptado para que entres, pero igual sigues faltando. No está bien. Bueno, Susaño, ya presentado. Presente, doctor, ya he presentado. Tito. Presente, doctor, ya presentado. Valverde también. Sí, presente. Valverde está. ¿Está Valverde? Sí, presente, doctor. Presentado. Vázquez Martínez también ya presentó. Ya presentó. Vázquez Mostacedo. Sí, doctor, ya presenté. Ya presentado. Bedia también presentó. Bedia, ¿está? Bedia. Bedia. Presente, doctor, presente. Ay. Bueno. Vélez Yagil. Presente, doctor. Aún no presentado. No presentado. Ventura. Tampoco has presentado. Villalba. Presente, doctor, tampoco he presentado. Silvetti tampoco. ¿No? Bueno, entonces, si se dan cuenta, faltan muy pocos para poder completar la lista esta y los casos clínicos. Entonces, voy a programar, no sé, probablemente dependiendo cuántos casos clínicos tengamos, veré o cuántas semanas nomás ya tenemos, cuántos lunes y cuántos jueves, porque háganme el favor de este lunes ya es, ¿qué fecha? 11, ¿no? 18, 25, tenemos 3 semanas, o sea, imagínense, participaría nada más que 6, y noviembre 6, 12, veré de cómo adecuar para que todos participen, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, segundo punto, les decía, el cuestionario de este sábado va a ser sobre estómago, semiología del estómago y examen físico del estómago. Entonces, entra úlcera, cáncer, síndrome pilórico, etcétera, etcétera. Veré de hacer pocas preguntas porque creo que no me van a quedar preguntas para hacer el parcial. A ver, veremos de que sea lo más sencillo posible. Bueno, ¿qué otra cosa más? Esto que es importante. Por favor, invoco su honestidad. Invoco su honestidad. Ayer no he pasado lista porque se me fue la verdad. Y quiero ver si realmente han estado los que estaban, porque estaban muy pocos. No pocos, 40 y tantos, creo. Abastoflor estaba. Me van a decir, Aguilar. Sí, doctor, está. De ayer estoy hablando. Aníbaro también estaba. Arenas también.